Quiero agradecer con todo el corazón la disposición tan especial que ustedes tuvieron en nuestro culto de primicias. Hemos, por la misericordia del Señor, pues alcanzado esta bendición tan hermosa, y por ello, gracias, amada Iglesia del Señor. Les invito ahora a leer en el Evangelio según San Mateo, Mateo 8, versículos 5 hasta el 17. A ver, empezamos la lectura y pido perdón por no haber dado la cita. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre. Y tomó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Tomen su lugar. El Evangelio según San Mateo que hemos leído en el orden canónico del Nuevo Testamento está en primer lugar sobre Marcos y Lucas. Aunque las fuentes que a su alcance tiene Mateo son casi también las mismas fuentes de Marcos, de Lucas y en algún caso también de Juan. Mateo era un hombre joven cuando Cristo lo llamó. Era recaudador de impuestos. Era un miembro de la burocracia romana. Pero su evangelio tiene como propósito principal, inspirado por el Espíritu Santo, demostrar que el Señor Jesús es el largamente esperado Mesías de Israel, el ungido de Dios, el único y legítimo pretendiente del trono de David. Todas las narraciones que encontramos en este evangelio testifican que Él, el Señor Jesús, verdaderamente es el ungido de Dios. En concordancia a su ministerio mesiánico, 700 años antes anunciado, profetizado por el profeta Isaías, se encuentra precisamente el sanar a los quebrantados de corazón. Ya vimos
el domingo pasado cómo él limpia de lepra a un leproso, a un hombre que se acerca a él, un judío de Galilea. Ahora consideraremos su poder sobre la parálisis que tenía postrado al criado de un centurión, un hombre que estaba destacamentado posiblemente en Tiberias y que tenía a su mando a 100 soldados. La fe de este hombre gentil nos asombra, como nos asombra también el rechazo del pueblo de Israel a su Mesías. Cómo en el corazón de este hombre, que aparentemente no tiene ninguna conexión con Moisés, con los profetas, hay fe. Y cómo aquellos que sí tenían esa conexión ignoran la palabra de los profetas y rechazan al Mesías. Con razón Juan escribe: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Cafarnaum, Capernaum, la ciudad donde el Señor Jesús escogió para vivir, su cuartel general. Al entrar a la ciudad, puesto que había estado predicando en el monte las bienaventuranzas, un hombre ya lo está esperando. Se acerca a él de la misma manera en que el leproso se acercó a él, pero diferente. El leproso era judío, el centurión era gentil. Era precisamente eso, un centurión. No era rara en aquellos tiempos, puesto que Israel está bajo la dominación romana. No era raro la presencia de oficiales romanos. La cuestión era que normalmente estos soldados estaban bajo la autoridad del gobierno judío local. En este caso, quien gobernaba esa parte de Galilea era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. De la misma forma en que el leproso se acercó al Señor, este centurión romano, con toda la indumentaria de la soldadesca romana y con las insignias que lo acreditaban como jefe de una centuria de soldados, se acerca al Señor y le dice: Curios, es decir, Señor. Así demuestra que a pesar de no ser de la religión judía, que a pesar, como hemos dicho, de no tener conexión con Moisés, con David, con Elías, con Isaías, a pesar de todo, la personalidad del Señor Jesús irradiaba un magnetismo atrayente. Inspiraba
un poder que el centurión intuía que ese poder estaba sobre todas las cosas. Que no era un simple hombre, aunque posiblemente le habían dicho que era un carpintero. Pero el Señor es más que un carpintero. Es el Hijo de Dios. Y así, convencido, se acerca para pedir, para suplicar, no por él, sino por un siervo que sin duda debió haber sido un siervo ejemplar, diligente, sabio, a quien le había encargado toda su casa. Pero de pronto, sin saber por qué ni cómo, ese buen siervo queda paralítico, queda gravemente atormentado. En los últimos días hemos visto cómo ha proliferado el dolor de columna, el dolor de la llamada ciática. No sabemos nosotros cuál era el origen de su parálisis, pero estaba en cama. Esta actitud del centurión nos llama mucho la atención porque es una exhibición inusual de compasión. ¿Quién se va a preocupar, y sobre todo un soldado, por su criado? La mayoría de los oficiales no demostraban ningún interés por sus criados. De inmediato, porque una de las leyes del reino es que el que pide recibe, que el que busca halla y el que llama se le abre la puerta. El centurión pide y el Señor ofrece ir a la casa del centurión. Al igual que el leproso, la actitud del Señor desafiaba la ley de Moisés. Y por esto los fariseos y los escribas, al oír que él dice, yo voy a ir y le sanaré, se sienten desafiados. Pues el hogar de un no judío se consideraba impuro e iba en contra de las reglas de convivencia religiosa y social de la sociedad de Capernaum y de Galilea. Pero las palabras del centurión, de ese hombre que intuía que quien estaba frente a él era un poder más allá de cualquier poder humano, le dice otra vez la palabra, curios, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Posiblemente esto reflejaba la comprensión de este oficial romano de no provocar la ira de los judíos ni poner en un predicamento al Señor por lo que hemos dicho de que un hogar no judío era impuro. ¡Qué dilema! Pero había una forma de resolver el problema. Había una manera
de que la petición del centurión respecto de su criado se cumpliese sin que el Señor Jesús tuviera que pisar el suelo de ese hogar gentil. Y el centurión así se lo dice: bastaba, era suficiente que el Señor dijera su palabra y su criado sanaría. Y para reforzar su petición, se remite a su experiencia militar. Él le dice: tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Según él y según su fe, todo se resolvía respetando la cadena de mando. Sabía que la palabra final estaba, en su caso, oficial romano, la palabra final estaba en el emperador. Si el emperador ordenaba algo, no importaba en qué rincón del imperio se debería cumplir la orden, ni quién la ejecutaría. Este fue el argumento. Y por supuesto que el centurión creía que sería lo mismo con el Señor. Si Él ordenaba, no importaría distancia ni circunstancia. Su criado sanaría. El Señor se asombró de esta fe y dijo: ve, y como creíste será hecho. Y el criado fue sano en aquella misma hora. La caminata del Señor se interrumpió por el centurión que pidió la sanidad de su criado. Pero el Señor continuó hasta entrar a la casa de Pedro, su discípulo, su compañero, uno de los más cercanos a él. Y al entrar a la casa de Pedro, su suegra, en el Evangelio no hay nada en contra de las suegras, sino que más bien aquí vemos qué bendición para Pedro el tener una suegra. Pero ahora la suegra estaba en cama postrada por la fiebre. Hace unos días fui testigo cómo la fiebre es verdaderamente una enfermedad que incluso puede ser mortal. El cuerpo humano, su temperatura es de 37 grados centígrados. Una temperatura de 40 grados es gravísimo. El cuerpo se deshidrata. El enfermo tiene alucinaciones y dice cosas incoherentes. Todo su cuerpo es presa de dolores. Y así estaba la suegra de Pedro, en cama, debilitada, sin poder levantarse. Y en ese momento, el Señor, con toda su gracia, virtud y poder, se acerca a la cama de la suegra de Pedro y toma su mano. Oh, esa mano poderosa que después ha de ser traspasada. Pero el contacto de su mano. ¿Me podrían obsequiar una botella de agua?
el contacto de su mano con la mano de ella tiene un efecto sanador. Pues al instante, no, prefiero el agua. La fiebre le deja. Perdone. Y dice el evangelista que se levantó la suegra y le servía. Debemos imitar esta conducta. Servir al Señor. Que el Señor en su misericordia se apiade de nosotros y nos sane. Pídale al Señor que me sane. Pero debemos servirle. Y al final del día, cuando ya todos iban a casa, descansa, y llevan endemoniados, y llevan enfermos, y con su palabra echa fuera los demonios, y con su palabra sana a todos los enfermos. Estos son actos del poder de Dios, que llevó al evangelista a citar la escritura para que se cumpliese lo dicho por Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué maravilloso es el Señor. No hay límite a su poder. Pero aprendamos esto. El centurión lo buscó. Todos los que tenían endemoniados o enfermos lo buscaron y fueron sanados. Entonces debemos buscarlo. Debemos buscarlo. Debes levantarte de tu lugar. Debes levantarte ahora. Cualquiera que sea tu necesidad, no necesariamente enfermedad, Él tiene poder sobre todas las cosas. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Le invito a que busquemos al Señor ahora. Diga: Señor, vengo a ti sin más consuelo ni esperanza que tu amor. No soy digno de que me toques. No soy digno de que pongas tu mano sobre mi cuerpo. Ni siquiera que, como a la suegra de Pedro, tomes mi mano. No soy digno. Pero di la palabra, porque tu palabra es poderosa, y quedaré satisfecho y contento, porque tú has hecho una gran obra en mi vida y en mi corazón.